Hola, bienvenidos. Soy el profesor Godofredo Valdivieso del Instituto Gubernamental San Marcos, del municipio de San Marcos, del departamento de Ocotepeque. En este video hablaremos del tema magnitudes escalares y vectoriales del área de Ciencias Naturales del espacio pedagógico de Física 1 de 10º grado. Los objetivos a alcanzar son: expresan el significado de una cantidad escalar y una cantidad vectorial, partiendo de la forma de la expresión gráfica de las mismas. Diferencian entre cantidades escalares y vectoriales. Identifican las características que poseen los vectores y descomponen un vector en sus componentes. Los contenidos a desarrollar son magnitudes escalares y vectoriales. Comencemos. Una cantidad física se define como algo que se especifica en términos de una magnitud y quizá de una dirección. En otras palabras, es todo lo que podemos cuantificar o medir. Algunos ejemplos comunes serían el peso, el tiempo, la velocidad, la fuerza, la masa, entre otras. Una magnitud, como bien lo dijimos, es todo lo que se puede medir y se puede clasificar en dos grandes grupos: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Vamos a ver el significado de cada una de ellas. Magnitud escalar es la que se expresa únicamente con un número y una unidad de medida. El número expresa la cantidad y la unidad de medida expresa la magnitud física o lo que estamos midiendo. Algunos ejemplos serían la estatura de una persona, la distancia recorrida por un móvil, la temperatura de un cuerpo, el volumen que ocupa una sustancia, entre otras. Cantidad vectorial. Las cantidades vectoriales son aquellas que, además de poseer módulo, que es una magnitud escalar, poseen dirección y sentido. Se representan por una flecha o por un vector. Son algunos ejemplos: la velocidad de un móvil, el desplazamiento de una partícula en el espacio, la fuerza que se le aplica a un cuerpo, la aceleración de un vehículo, entre otras. Aquí podemos ver otros ejemplos de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Escalares, por ejemplo, cantidad de manzanas, temperatura, volumen, masa, intervalos de tiempo, rapidez, distancia, entre otras. Cantidades vectoriales, fuerzas, velocidades, desplazamientos, aceleraciones, entre otras. ¿Qué es un vector? En física, un vector es un ente matemático como la recta o como el plano. Un vector se representa por un segmento de recta con una punta de flecha al final, orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. Los vectores nos permiten representar magnitudes físicas vectoriales en el espacio. En otras palabras, siempre que nosotros querramos representar una magnitud vectorial, haremos uso de uno o de varios vectores. Vamos ahora a analizar las partes de un vector. Un vector físico del plano euclideo es un segmento orientado en el que hay que distinguir al menos tres características. ¿Cuáles son? El módulo es la longitud del segmento expresado en términos de un valor numérico y una unidad. La dirección es el ángulo del vector con respecto al eje X. El sentido es la orientación del segmento del origen al extremo del vector. Puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo en el cuadrante que se ubica en nuestro vector en el sistema de coordenadas o plano cartesiano. ¿Cómo vamos a graficar nosotros vectores? Para graficar un vector necesitamos en primer lugar elegir una escala convencional. Esta se establece de acuerdo a la magnitud y el tamaño requerido para dibujarlo. Son algunos ejemplos de escalas: 1 es a 1, 1 es a 5, 1 es a 10, 1 es a 20. La escala la elige la persona que va a graficar dependiendo, como bien lo dijimos, del tamaño del vector. Vamos a ver un primer caso de cómo representar de manera gráfica un vector en un sistema de coordenadas. Dice: represente en un sistema de coordenadas una fuerza de 100 newtons dirigida a un ángulo de 55 grados al norte del este. Para poder hacerlo necesitaremos utilizar nuestra regla y nuestro transportador. Para comenzar, lo primero que debemos de hacer es elegir una escala adecuada. En este caso, como la cantidad o el tamaño de nuestro vector es de 100 newtons, entonces nosotros elegimos una escala en la cual
el vector nos quede de un tamaño adecuado, el cual podamos nosotros representar de manera fácil y práctica. Utilizaremos una escala de 1 es a 20, es decir, en este caso, 1 centímetro de nuestra regla representará 20 newtons. Con el tamaño de nuestro vector es de 100 newtons, vamos a dividir esta cantidad, 100, entre la escala que elegimos, que es 20, obteniendo un resultado de 5. Esto significa que a escala nuestro vector, al cual nosotros llamaremos f, medirá un total de 5 centímetros. Y es de esta manera que nosotros establecemos el tamaño que va a tener nuestro vector a escala al momento de representarlo en un plano cartesiano. Luego vamos a proceder entonces a graficar nuestro vector en un sistema de coordenadas bidimensional, asegurándonos que el módulo corresponda a la medida a escala calculado en el paso anterior y que la dirección y el sentido del vector correspondan a la que el problema nos proporciona. Procedamos entonces a graficar. Para ello, recordemos que debemos de utilizar nuestra regla y nuestro transportador. Bueno, como lo dijimos, vamos a graficar nuestro problema, que es ubicar un vector de 100 newtons a un ángulo de 55 grados al norte del este. Comenzamos primero graficando nuestro plano cartesiano o nuestro sistema de coordenadas, en este caso bidimensional. Ubicamos el eje X, señalamos la dirección negativa, la dirección positiva, luego el eje Y, de igual manera señalando la dirección negativa de Y y la dirección positiva de Y. Luego también es importante establecer el norte, el oeste, el sur y el este. En este caso, este paso es muy importante porque al establecer nosotros el sentido de nuestro vector, debemos de estar ubicados en qué sentido va orientado el mismo. También las correspondientes esquinas, la esquina noreste, noroeste, suroeste y sureste. Una vez que tengamos ya establecido nuestro sistema de coordenadas, vamos a proceder a utilizar nuestro transportador para dar la dirección que nuestro problema nos está informando. Nos dice que nuestro vector va dirigido a un ángulo de 55 grados. Entonces colocamos nuestro transportador de manera adecuada, tal y como lo vemos en la gráfica, y procedemos a señalar, puede ser con un punto, la dirección, en este caso 55 grados. Luego de esto vamos a hacer uso de nuestra regla para poder dibujar nuestro vector. Recuerden que elegimos una escala de 1 es a 20 y que el tamaño de nuestro vector a escala será de 5 centímetros. Entonces medimos 5 centímetros con nuestra regla, partiendo desde el origen, y nuestro vector nos quedaría de ese tamaño. Ahora procedemos a rotular la dirección del mismo, que nos dice que es a 55 grados, orientado hacia el norte del este. Luego escribimos el nombre del vector, al cual nosotros dijimos que íbamos a llamar vector F, porque estamos representando una fuerza, y este vector F tiene una magnitud de 100 newtons dirigida a un ángulo de 55 grados al norte del este. De esta manera nosotros hemos representado una fuerza de 100 newtons que va dirigida a un ángulo de 55 grados al norte del este. Noten que es muy importante utilizar un sistema de coordenadas y señalar todas las direcciones del mismo. De igual manera es importante elegir una escala adecuada para poder representar nuestro vector a escala dentro del plano. Ahora vamos a estudiar cómo descomponer un vector en sus componentes. Primero vamos a definir qué son las componentes X y Y de un vector. En un sistema de coordenadas cartesianas de 2 dimensiones o tridimensional, cualquier vector se puede separar en sus componentes X y Y. Ejemplo, si nuestro vector, tal y como mostramos ahí en nuestra gráfica, es un vector A,
nosotros podríamos descomponerlo en sus componentes X y Y, que en este caso sería la componente de A en X y la componente de A en Y. Aquí vemos dos ilustraciones de cómo descomponer un vector, que en este caso nos dice un vector v, vector velocidad, en sus componentes. En la primera imagen podemos verlo en 2 dimensiones y en la segunda imagen podemos ver la descomposición vectorial en 3 dimensiones. Nótese que este vector velocidad se descompone en sus componentes v sub x y v sub y, es decir, la componente en x y la componente en y del vector velocidad. Ahora vamos a utilizar la trigonometría para poder determinar las definiciones de la componente en x y la componente en y de un vector. En este caso pueden observar ustedes en nuestra gráfica un vector f, el cual podemos observar que hemos establecido sus componentes, la componente en x de f y la componente en y de f. Y de igual manera hemos escrito su dirección, ángulo θ. Si nosotros nos ubicamos en el ángulo θ y rotulamos la componente en x y la componente en y, podríamos determinar, en este caso, que la componente en x de f está adyacente al ángulo θ y que la componente en y está opuesto al ángulo θ. Partiendo de esto, si relacionamos la componente en x con la hipotenusa, podríamos llegar a la definición de la función coseno. Recuerden que la función coseno relaciona al lado adyacente con la hipotenusa. Y al hacer un despeje, nos quedaría la ecuación que estamos mostrando en la pantalla. Componente en x es igual al producto de el vector f por el coseno de θ. Podemos hacer lo mismo para encontrar la definición de la componente en y. En este caso, relacionaríamos la componente en y con la hipotenusa, es decir, con la fuerza F. Y esto nos llevaría a la definición de la función seno. Recuerden que la función seno es la relación entre el lado opuesto y la hipotenusa. Al realizar un despeje para la componente en y, nos quedaría tal y como vemos en la imagen. Componente en y es igual al producto de la hipotenusa, que en este caso sería el vector f, por el seno del ángulo. Es importante señalar que estas no son fórmulas ya establecidas. Estas definiciones resultarán de acuerdo a nuestra ubicación en el sistema de coordenadas. En este caso nosotros elegimos relacionar las componentes con el ángulo θ y de esta manera obtuvimos esas definiciones. ¿Ven? Componente en x, producto de el vector f por el coseno del ángulo, y la componente en y, el producto del vector f por el seno del ángulo. De igual manera podríamos aplicar trigonometría si nosotros queremos encontrar la magnitud de f. Podemos utilizar el teorema de Pitágoras, tal y como lo vemos en la ilustración, despejando para f, y también podríamos utilizar la función tangente para poder encontrar la dirección, es decir, el ángulo θ. Una vez que ya tenemos claro cómo utilizar la trigonometría para determinar la magnitud y la dirección de las componentes de un vector, vamos a proceder a realizar un ejemplo. Nos dice, ¿cuáles son las componentes x y y de una fuerza de 500 newtons que está dirigida a un ángulo de 60 grados al norte del este? El primer paso que vamos a seguir va a ser graficar el vector fuerza en un sistema de coordenadas cartesiano. Comencemos. Graficamos nuestro plano cartesiano, ubicando las direcciones positivas y negativas. Luego establecemos las direcciones y procedemos entonces a utilizar nuestro transportador para marcar la dirección de nuestro vector. Se nos informa que la dirección es 60 grados al norte del este. Esto estaría en el primer cuadrante del plano cartesiano, en la esquina noreste, primer cuadrante. Entonces marcamos la dirección 60 grados con un puntito. Luego utilizamos nuestra regla
para poder graficar nuestro vector. En este caso, cuando estemos trabajando con trigonometría, no es indispensable el uso de las escalas, pero si quisiéramos ser ordenados al momento de representar, elegimos una escala adecuada para hacer la representación de nuestro vector. En este caso tenemos ahí la flecha que indica nuestro vector y procederemos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar las componentes de nuestro vector. Para ello, vamos a dibujar líneas paralelas punteadas. Es decir, nos ubicamos en la punta de flecha de nuestro vector y vamos a dibujar líneas punteadas hasta interceptar cada uno de los ejes. Comenzamos con una línea punteada desde la punta de la flecha de nuestro vector hasta interceptar el eje Y. Hacemos exactamente lo mismo, una línea punteada desde la punta de flecha de nuestro vector hasta interceptar el eje X. Y si ustedes se fijan, hemos formado un paralelogramo. Aquí podemos nosotros ubicar con una flecha la componente del vector F dirigido a Y, al cual llamaremos componente en Y de F, y podemos marcar también con una flecha la componente del vector F dirigida a X, al cual llamaremos la componente en X. De esta forma, de manera gráfica, hemos representado tanto nuestro vector fuerza, 500 newtons, dirigido a un ángulo de 60 grados al norte del este, como sus respectivas componentes, la componente en X y la componente en Y. Sin embargo, esto solamente es una representación gráfica. Ahora nos falta determinar cuáles son la magnitud y las direcciones respectivas de estas componentes en X y en Y. Procedamos a hacerlo. Usando trigonometría, entonces vamos a determinar la magnitud y la dirección de la componente en X y de la componente en Y de nuestro vector F. Vamos a comenzar con la componente en X, es decir, F sub X. Para la componente en X, como lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a utilizar esta definición. Componente en X es igual al producto de el vector F por el coseno del ángulo. Como nosotros conocemos estos datos, conocemos la magnitud del vector F y conocemos la dirección, que es el ángulo, vamos a sustituir. Sustituyendo, tendríamos que la componente en X es igual al producto de 500 newtons por el coseno de 60 grados. Tomamos nuestra calculadora y hacemos ese proceso. 500 multiplicado por el coseno de 60 grados y obtenemos como resultado 250 newtons. Si ustedes se fijan, establecemos la dirección y en este caso la dirección es positiva, dado que nuestro vector F está ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano. Ahora que ya sabemos cuál es la magnitud y la dirección de la componente en X, procederemos a encontrar la magnitud y la dirección de la componente en Y. Como lo dijimos anteriormente, la componente en Y había quedado definida de la siguiente forma. Componente en Y es igual al seno del ángulo multiplicado por el vector. Como conocemos los datos, sustituimos y la sustitución nos queda componente en Y es igual a la magnitud del vector, que es 500 newtons, multiplicado por el seno de 60 grados. Tomamos nuestra calculadora y hacemos esa operación. 500 multiplicado por el seno de 60 y obtenemos este resultado, 433.01 newtons. Y si ustedes se fijan, la dirección sigue siendo positiva, dado que la componente en Y también se encuentra en el primer cuadrante del plano cartesiano. Es muy importante establecer la dirección y el sentido de nuestras componentes, dado que esto va a ser muy vital más adelante cuando estemos haciendo operaciones básicas con vectores. Los objetivos alcanzados.
Expresan el significado de una cantidad escalar y una vectorial, partiendo de la forma de la expresión gráfica de las mismas. Diferencian entre cantidades escalares y vectoriales. Identifican las características que poseen los vectores. Descomponen un vector en sus componentes. Los contenidos desarrollados son magnitudes escalares y vectoriales. Ahora es momento de verificar lo aprendido. Para esto, ustedes en su hogar deberán de contestar en su cuaderno de anotaciones las siguientes preguntas. Número 1. ¿A qué llamamos magnitud escalar? Número 2. Escriba 10 ejemplos de cantidades escalares. Número 3. ¿Qué es una cantidad escalar? Escriba 5 ejemplos. Número 4. Dibuje un vector y señale sus partes. Número 5. ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales en que se pueden localizar el sentido de un vector? También, en su cuaderno de anotaciones, resolverán los siguientes problemas. Número 1. Represente en un sistema de coordenadas los siguientes vectores. A. 700 dinas, dirigido a un ángulo de 30 grados al noroeste. B. 600 kilómetros, dirigido a un ángulo de 270 grados. C. 90 kilómetros por hora, dirigido a un ángulo de 37 grados al suroeste. D. 1200 newtons, dirigido a un ángulo de 50 grados al sureste. De estas cuatro cantidades, ustedes lo que harán es representarlas en un sistema de coordenadas. Luego, en ejercicio número 2, van a calcular la magnitud y la dirección de las componentes en X y en Y de cada uno de los vectores del problema 1. Es decir, luego que ustedes hayan graficado en su cuaderno utilizando un sistema de coordenadas los 4 vectores del caso 1, procederán a determinar la magnitud y la dirección de las componentes X y Y de cada uno de ellos. Y de esta manera estaremos verificando que hemos aprendido perfectamente el tema. Recuerden, pueden utilizar medios de apoyo, ya sean sus libros de texto, y también pueden remitirse a tutoriales o videos en el internet. Esto es todo. Esperamos vernos en una próxima emisión. Gracias.